Shalom Shalom. Nuestro estudio semana lo encontramos en la Parashat Vayera, que se traduce como y apareció, y se localiza en el libro de Bereshit o Génesis, a partir del capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. En resumen, en este estudio podemos ver la hospitalidad de Abraham cuando llegan 3 visitantes desconocidos a su campamento. La Torá nos narra que se trata de 3 malaj, ángeles. Estos mensajeros le llevan la noticia de que Sara concebiría un hijo y que lo llamaría Isaac. Se le informa de la destrucción de Sedón. Abraham intercede por Sedón. Lot recibe a los malajim en Sedón. Se nos narra la maldad que en ese lugar se vivía. La gente de Sedón le pide a Lot que le entregue a los visitantes. Los malajim protegen a Lot y a su familia para salvarlos de la destrucción de Sedón y Amorá, el incesto de las hijas de Lot y la descendencia de ellas, la toma y devolución de Sara por Abimelech, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, la promesa para Agar, el sacrificio de Isaac. Hashem detiene el sacrificio, entre más temas con una gran sabiduría a la luz de la Torá. Y apareció. La Torá nos menciona que Abraham se encontraba en la planicie de Mamre, sentado a la entrada de su tienda, al calor del día. Cuando él alza la vista, había 3 hombres que estaban frente a él. El Midrash nos dice que todos estos acontecimientos sucedieron 3 días después de la circuncisión de Abraham, cuando la herida es más dolorosa y el hombre se siente más débil. Se nos enseña que la visita fue para honrarlo por haber cumplido con el precepto y reconocimiento por haberse elevado un nivel más de espiritualidad. Los sabios nos mencionan que la visita de la presencia divina con Abraham sucedió debido a que su ser físico se había purificado tanto que podía ser una morada para Hashem, ya que él hasta este momento había superado 8 de las 10 pruebas que tenía que pasar para alcanzar el propósito de Hashem. Aprendemos que para que podamos ser una morada para la presencia divina en esta tierra, tenemos que irnos superando constantemente, día con día, superar esos obstáculos que quizá nos impidan seguir creciendo espiritualmente. Tal vez sea nuestro carácter, el afán, la mentira, el ego, la forma de hablar, de vestir, quizá lo que miramos, lo que escuchamos, lo que olemos, dónde pisamos, qué es lo que tocamos, el desánimo, la pereza, la forma de pensar, cómo nos relacionamos con los demás, la inmoralidad sexual, etc. Todo eso que te impide para realmente ser ese vaso para ser usado por Hashem. Efesios 2, 20 al 22 nos cita: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach, Yeshua, cuyo edificio se va armando y crece para ser templo sagrado de Adonai, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Hashem en el Espíritu. Nuestro maestro nos enseña que debemos ser un ejad. Esta palabra en hebreo quiere decir que es una unidad de criterio, de pensamiento, de motivación, de intención, para hacer la voluntad soberana de Hashem. El ejemplo más claro es cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio. Viene a ser un ejad. Comparten la misma vida, una misma casa, un mismo lecho, un mismo sentir, una misma meta, cada uno dando lo que el otro no tiene y recibiendo lo que le falta. Ser ejad con el Eterno significa compartir un mismo espíritu, una misma opinión, una misma intención, una misma misión, que es la redención del mundo, cada uno según la porción que le ha tocado, y en una unidad para alcanzar esa redención final que ha sido prometida. No acusándonos ni mordiéndonos unos a otros, ni procurando cambiar la biología de cada uno, es decir, no haciendo judío al gentil ni gentilizando al judío, sino asumiendo cada uno el lugar al que fue llamado, pero mancomunadamente en unidad. Hechos 2:46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim
y teniendo favor con todo el pueblo, mientras Hashem aumentaba cada día al número de los que iban siendo añadidos. Abraham alcanzó el nivel espiritual requerido para que la presencia divina estuviera en él. Era un gran hospedador. Todo lo que él hacía con cada persona que pasaba por su tienda era servirle, hacerlo sentir agradable. Quizá los viajeros venían agotados, enfadados, frustrados, enojados por el trayecto que caminaron en el desierto, pero cuando llegaban con Abraham, ellos se sentían reconfortables, con ganas de no seguir el camino y quedarse con él. Se nos comenta que los mismos viajeros que pasaban en la tienda de Abraham comentaban a los lugares donde llegaban, que en Manred se encontraba un lugar y una persona de nombre Abraham, donde todo viajero que visitaba el lugar era muy bien atendido. Abraham daba un buen trato, un buen ejemplo. El Midrash nos dice que los viajeros, al retirarse de su tienda y seguir con su camino, le decían: ¿cuánto debemos por la hospitalidad? Y Abraham les decía que solo tenían que recitar una bendición al Creador del universo. Y muchos no querían. Entonces Abraham les hacía una cuenta de lo que habían consumido durante su estancia. La cuenta era muy grande, que decían que era mucho lo que tenían que pagar. Y Abraham les comentaba: ¿cuál es el precio del pan en medio del desierto? ¿Y dónde más pueden encontrar vino y carne en una región tan estéril? Los viajeros le decían: tienes razón, ¿quién es el creador del universo al que tenemos que agradecer? Y en ese momento Abraham les enseñaba la verajá, la bendición. Así es como Abraham, por medio de su hospitalidad y enseñanzas, atrajo a miles de personas al servicio de Hashem. Abraham hacía lo correcto ante los ojos de Elohim. Él cumplió con lo encomendado cuando le dijo: Let leja, peregrina, porque de la fragancia que te he impregnado en tu personalidad atraerá a la gente cercana y lejana para servirte. ¿Qué fragancia tenemos hoy en día nosotros? ¿Somos olor fragante para que podamos atraer a personas lejanas y cercanas al servicio de Hashem? ¿O nuestro olor no es tan grato que en lugar de acercarlas, las alejamos? Ese olor son nuestros hechos, nuestra forma de ser, nuestras acciones. El ejemplo que damos habla más que 1000 palabras, porque podemos hablar muy bonito de Torah, pero nuestras acciones dan a conocer realmente quiénes somos en realidad, porque no basta con saber de principio a fin la palabra del Eterno, sino necesitamos ponerla en práctica, y primeramente en nuestras vidas. Romanos 2:10-16 nos cita: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, tanto si el primero en hacerlo es judío, como si también fuese gentil, porque no hay excepción de personas para con Elohim, porque todos los que sin tener la revelación de la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que teniendo la ley han pecado, por las disposiciones de la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda de ellos, estos, aunque no tengan ley, lo que hacen es ley para ellos, revelando así que su conducta es el resultado de las demandas de la ley que para ellos ha sido escrita en sus corazones, dando testimonio de esto, lo que sucede en su conciencia racional, en ocasiones acusándoles y en ocasiones aprobándoles. ¿Quién se presenta a Abraham? La Torah nos menciona que vio 3 hombres. Corrió a su encuentro y se prosternó en tierra y dijo: mis señores. El Midrash nos comenta que las 3 personas que vio a la distancia parecían hombres comunes. La Shekinah se posaba sobre Abraham en ese momento. Él se dice: les hablaré. Si la Shekinah no se aparta, quiere decir que son personas importantes y tal vez Hashem quiere que los atienda. Abraham corrió hacia ellos y se dirigió al hombre de en medio, quien él creía que era el más importante de los 3. El Midrash nos menciona que se trataba del malaj Gabriel, que se encontraba con los malajim Rafael y Miguel.
Si nos profundizamos en el hebreo y tomamos lo que las letras de la palabra Vayera nos quieren decir, podemos ver lo que realmente Abraham vio. La letra Vav es el fundamento, Yud, obra, Resh, persona y Aleph, principal. Podemos interpretar que Vayera deja ver el fundamento de la obra en la persona principal. Aquí podemos ver que se refiere al principal de toda la creación, aquel que se manifiesta para Abraham con dos malajim, ángeles. Sabemos que es poco imposible que se manifestara el mismo Eterno a través de un malaj, de un ángel. Podemos ver que estos personajes que visitan a Abraham tenían una misión especial cada uno de ellos. Se nos enseña que uno de ellos era Rafael, quien conforme a su nombre traía refuá, sanación. El segundo era Gabriel, que traía un mensaje de la destrucción de Sedom y Amorá. Pero vemos que el principal de todo, se describe como, según los sabios, Miguel, que el hebreo viene de la raíz Micael, que significa quien como él, el que es semejante al principal de la creación. ¿Quién puede llegar a ser semejante al principal de la creación? Vemos también que la Torá siempre nos hace hincapié de las condiciones del clima. En la mayoría de los estudios nos narra que el día era extremadamente caluroso cuando sucedieron estos acontecimientos. Podemos ver que Abraham, con ningún otro invitado que tuvo en su tienda, se prosternó ante él. Pero ¿por qué ante estos sí? Incluso les llama mis señores. La misión de él era esperar que llegaran, atenderlos con una gran hospitalidad y hablarles acerca de Elohim, que creó los cielos y la tierra. El mencionarnos que era un extremo calor, se nos enseña que fue el día más caluroso que pudo haber habido en la tierra, alrededor de 60 grados Celsius o 140 Fahrenheit, y que fue provocado por el Eterno para que nadie saliera ese día de viaje o merodeaba por algún lugar. Podemos ver que estos visitantes que llegaron con Abraham no eran visitantes normales. Esto fue notado por Abraham y es por eso que él sale corriendo al encuentro de ellos. Los comentaristas nos mencionan que Abraham vio un resplandor de luz que salía de estas personas. Ahora, la Torá nos dice en su texto original que Abraham se posterna a tierra y dice, Adoní, mi Señor, palabra en singular, no en plural, como se traduce erróneamente. Por lo que sigue diciendo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Vemos que Abraham primeramente ofrece una hogaza de pan, pero más adelante vemos que toma un ternero, crema y leche. El Midrash nos dice que preparó un manjar como para la mesa de un rey. Quiero hacer un comentario en este texto, ya que existe una mala definición, porque en la tradición antigua se nos enseña que el pan se acompañaba con crema y leche caliente como primera porción antes de los alimentos, para calentar el corazón, y pasando un tiempo, entonces se procede a comer la carne o el plato fuerte. Esto para los que tal vez digan, ¿cómo que Abraham les dio de comer a los malajim carne con lácteos? Y recordemos que por eso debemos estudiar el texto hebreo, texto cultural y texto histórico, y no entrar en contienda, porque en lugar de edificar a los oyentes, confundimos. Pero lo más importante no son las contradicciones que se pueden dar, sino la promesa que se le da a Abraham, que en un lapso de un año le dice el principal a Abraham, te visitaré y tu esposa Sara habrá de concebir un hijo. La Torá nos narra que Sara se ríe y se pregunta, después de haberme marchitado otra vez, ¿tendré la piel tersa? Y el principal le contesta, ¿acaso hay algo imposible para Hashem? Ellos se levantan y caminan con dirección a Sidón, y el principal le hace saber todo lo que acontecerá a esta metrópolis, ya que eran las metrópolis de 5 ciudades en esta región del Mar Muerto. Vemos que comienza la intercesión de Abraham con el principal, quedando que si por 10 justos que hubiera en esas ciudades, aún destruiría ese lugar. Se nos comenta
que eran ciudades altamente grandes y pobladas, que pertenecían a la herencia de la tierra de Canaán. Nos comentan los sabios que el mar Muerto no era un mar salado, sino un lago de agua dulce, y que tampoco se encontraba debajo del nivel del mar. Lo que ocasionó que hoy lo conozcamos como lo conocemos es por la terrible destrucción que Hashem llevó a esta región. El profeta Ezequiel nos hace saber cuáles fueron las transgresiones de esta región en el capítulo 16, verso 49. Nos cita: He aquí, esta era la iniquidad de Sedom, tu hermana. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento y de gozo de comida y comodidad, pero nunca ayudaron al pobre ni al necesitado. ¿Acaso hoy en día alguien está en la misma condición que se encontraba Sedom en aquellos días? El orgullo no es algo bueno, es algo que lleva a cometer abominaciones delante de Hashem. Pero ahora veamos la última prueba de Abraham, que no solo fue para Abraham, sino para Isaac. Cuando Hashem le dice: toma a tu hijo, al único que tienes, le está diciendo al único que amas y que lo amas por encima de mí. Y nuevamente le dice: Let Leja, ve para ti al monte Moria y pruébate a ti mismo, sacrificando a tu hijo para mí. Esta prueba fue una lucha de Abraham entre su fe y sus sentimientos. Por fe tenía que probarse a sí mismo en completa obediencia a Hashem. Por sus sentimientos le decían: ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Es tu hijo, por el cual esperaste tanto tiempo, y ahora lo perderás. ¿Qué pasará con Sara? Te despreciará por lo que vas a hacer. ¿Cuántos tenemos esa lucha constantemente en nuestras vidas? Todo por amar a alguien o algo más que a Hashem. Y ahora tenemos que pasar esa prueba de emuná, por obediencia y amor único al Eterno. La Gemara nos revela algo que en ninguna otra parte está descrito. En el momento que Abraham acaba de construir el altar de sacrificio, ocurre algo increíble. Isaac se da cuenta que él es el cordero, él es el sacrificio. Él le dice a su padre: Ani Atseaya, yo soy el cordero, ¿verdad, padre? La Gemara nos describe que en días anteriores, camino al sacrificio, Abraham le había contado la historia a su hijo Isaac de Caín y Abel. La vida de Abel impactó tanto a Isaac, ya que Abel ofreció un sacrificio perfecto. Y en el momento del sacrificio, lo único que le importaba a Isaac era que si él era un sacrificio perfecto. Y Abraham lo escuchó. Al escucharlo, comenzó a llorar. Cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, inmediatamente una voz del cielo le dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que veneras a Elohim, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Nuevamente se mostró la misericordia de Hashem, para que no matara a su hijo. La palabra hebrea que traducieron como conozco es Yeré. Me mostraste, me hiciste ver. Es por eso que toda esta parasha se llama Vayeré, y se apareció, y se reveló, y se mostró. Esto es lo más tremendo a la luz de la Torah, porque el texto siguiente nos dice: entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí un cordero está trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, toma el carnero y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo. La palabra para carnero en el hebreo es ajal, y su valor natural es de 41, pero en su valor reducido nos da 5, que es el mismo valor de la palabra ish, hombre, adamá, tierra, kodesh, santo, Getsemaní, prensa de olivo, Sedek, rectitud, Erum, desnudo, Shoptim, por ti, y Slijá, perdón. Por lo que podemos interpretar que el Cordero se hizo hombre, bajó a la tierra, siendo santo, pasó por la prensa de olivo, manteniéndose en rectitud, fue desnudo y llevado al madero para morir por ti, por mí, y obtener el perdón de pecados.
Los sabios nos mencionan que a partir de esto que sucedió con Abraham, es el quebranto del alma del Mashiach. Se nos explica que el Eterno no permitió que Abraham pasara por un dolor que el Eterno conocía muy bien. Y nos comentan que el no sacrificio de Isaac provocó que viniera un segundo Isaac y tuviera que ser sacrificado por medio de su padre, el Eterno. Se describe como el inicio de los martirios de Mashiach. Por la fe que logró Abraham es que Elohim permitió que Vayerá se le revelara el Mashiach. El libro de Santiago, en el capítulo 2, 21 al 23, nos habla acerca de la fe de Abraham. Cita lo siguiente: ¿no fue justificado por su obediencia a la Torá nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira bien y ve que su fe se expresaba juntamente con sus obras, y la fe se perfeccionó por la obediencia a la Torá, y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Es por esta gran hazaña que se le fue tomado como padre de la fe, por ser el único que permitió que su fe y su razonamiento se enfrentaran, que la fe prevaleciera por encima de la razón o los sentimientos humanos que podía tener. Romanos 4, 13 al 16 nos cita: porque no fue sobre la base de una observancia legalista que se anunció la promesa a Abraham o a su descendencia que sería heredero del mundo, sino por la justicia prometida a los de la fe que obedecen. Porque si los que viven observando legítimamente la ley son los herederos, vana resulta la fe obediente y anulada la promesa, pues la violación de la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay conciencia de transgresión. Por tanto, es por fe obediente, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la descendencia que recibió la ley, sino que además tiene el legado de la fe obediente de Abraham, el cual ante Elohim es Padre de todos nosotros. Y la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 10, nos cita: conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién es el perito arquitecto que pone el fundamento y moldea la fe de Abraham? Es el primogénito de toda la creación. Por eso en Corintios el Mashiach se manifiesta limpiándolos de todo pecado. En Romanos se manifiesta como nuestra justificación. En Santiago es el modelador de la iglesia. Podemos ver que en cada uno de los libros en que Abraham aparece, de las cartas apostólicas, el Mashiach se manifiesta como purificador de pecados, modelador de la iglesia y justificando. Pero ¿por qué justifica? Él fue la justificación de la fe de Abraham. Los comentaristas se encargan de explicarnos que el acusador había levantado un juicio contra Abraham, y era que Abraham amaba a Isaac más de lo que llegó a amar a Abraham al Eterno, tanto que era capaz de idolatrarlo. ¿Cuántos de nosotros amamos a personas o cosas materiales más que a Hashem? Y que ese amor nos ha hecho hacer de personas como de objetos ídolos, que lo único que ocasiona es que pasemos pruebas y no tan gratas. La justificación de Abraham era entregarle a Isaac al Eterno. Es por eso que Hashem le responde: ya me has mostrado que me amas a mí por encima de lo que yo te he dado, por encima del ministerio, de la comunidad, de tus dones, de tu casa, de tu familia, por encima de todo. Ahora, tengo como justificarte delante del que te ha acusado, tu confiable obediencia para con el Eterno. Pero lo más impresionante es lo que podemos ver en Gálatas 3:7, que nos dice: sabed por tanto que los que viven creyendo, los que viven en fe obediente, estos son hijos de Abraham. Se nos dice que aquellos que han venido al Mashiach
no por parecerse al judío o haber nacido judío, sino por haber creído en la misma fe de Abraham, y lo han dejado todo por recibir esa herencia de la tierra prometida. Así como Abraham tenía motivos para amar al Eterno, la pregunta en este estudio sería: ¿cuál es tu motivo para amar al Eterno? Porque gracias a Mashiach, que nos ha hecho parte de una herencia a la cual no teníamos derecho, pero por sus méritos es que hoy podemos ser parte de ese convenio y tener parte en la vida eterna. Esta parashá Vayera nos relata que solo una vez se le permitió ver al principal, al fundamento de la fe, al Mashiach. Pero la Gemara nos dice que 33 veces lo visitó este ser tan majestuoso, y cada vez que lo visitaba, lo instruía para que Abraham pudiera ser ese gran padre de la fe y considerado amigo del Eterno. Se nos enseña que cada una de las 33 veces que visitó el Mashiach Abraham representaba cada año de vida cuando lo conocimos como Yeshua, aquel que murió por ti y por mí para que hoy tuviéramos vida eterna. Juan 8:55 nos dice: Abraham vuestro padre se regocijó de que viera mi día, y lo vio, y se gozó. Gran revelación, porque significa que a Abraham se le fue anunciada la llegada, y que de su propia descendencia saldría aquel que sería capaz de redimir a toda la creación. Es por eso que por fe esperamos la llegada de aquel que está vestido de gloria y poder, que sea prontamente y en nuestros días. Baruch Hashem. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.